大家好，你好，早上好，晚上好，我是老鼠，我叫闪煎饼。Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra transmisión más de tips para idiomas. En esta ocasión, por fin, ya voy a hablar lo que es el famoso input comprensible que tanto he hablado y que incluso yo le he comentado. Tengo poco de haberlo descubierto. Esta metodología podríamos llamarlo metodología de aprender idiomas. Me hubiera gustado que cuando yo empecé con nivel 1 de chino, en la universidad me hubiera dicho el maestro, hagan input comprensible, pero no, nunca nos lo mencionaron. Desconozco si a lo mejor tampoco el maestro lo sabía. Entonces, tengo poco tiempo de haberlo descubierto y la verdad creo que estoy mejorando en la parte más auditiva o en la parte más, digamos, de expresión oral. Creo que la mayoría de las personas que estudiamos chino mandarín, creo yo, que la mayoría se les va a facilitar más de alguna manera escribirlo, de alguna manera aprenderse caracteres. ¿Por qué? Porque creo yo que la mayoría sería más fácil al momento de hacer planas. Sin duda en chino mandarín sí es necesario hacer planas, obviamente al principio, mientras que empiezas a dominar el carácter y la forma en cómo hace los trazos. Recuerden que es otra, digamos, otra cosa que tenemos que entender. Los caracteres llevan trazos, no es como lo vemos, tiene sus formas. Si lo haces mal, se va a ver mal el carácter. Entonces, con el input comprensible nos va a ayudar también a, ya sabiendo todos los caracteres o ir aprendiendo los caracteres, saberlos en qué momento se utilizan, obviamente en audio, cuando vemos una película o vemos una serie. Prácticamente el input comprensible es eso. Ahora, ¿cómo utilizarlo en chino mandarín? Por supuesto que vale la pena, por supuesto que vale la pena utilizar, obviamente, el input comprensible. Tal vez la desventaja que tenemos a lo mejor que obviamente, por ejemplo en Netflix, no todo el contenido va a tener subtítulos obviamente en chino, pero sí va a haber, o te vas a encontrar con películas que tienen audio obviamente chino mandarín, que recomiendo verlo aun cuando no tengan subtítulos. ¿Por qué? Porque te va a facilitar empezar a escuchar los sonidos y eso es importante, aun cuando a lo mejor no tengas mucho tiempo de haber estudiado chino mandarín. Por lo cual yo sí lo recomendaría como una herramienta importante el input comprensible. Y no solamente en chino mandarín, puedes utilizarlo en otros idiomas. Por ejemplo, yo en lo particular lo estoy utilizando ahorita también el input comprensible en lo que es en italiano y portugués. Ahí, por ejemplo, en italiano y portugués yo no he ido a ninguna clase. No es como que voy a ir a la escuela, nada de eso. No tengo libros de portugués ni de italiano. Ahorita me la estoy llevando con aplicaciones que, bueno, ustedes saben que yo utilizo Busuu. Lo utilizo como una información adicional. Una información adicional y más como una forma de entretenimiento, porque realmente Busuu es más como entretenimiento. Lo haces a tu ritmo, lo haces a tu tiempo y empiezas a tener lecciones y poco a poco vas a ir como igual aprendiendo. Posteriormente, si Busuu lo sumas con otras cosas, como por ejemplo el input comprensible, pues es mucho mejor, porque le sacas más provecho. Así como si de alguna manera tú tienes la oportunidad de ir a una escuela, podrías sacarle provecho. Tal vez no siempre es lo ideal dependiendo del idioma, pero en el caso de chino mandarín, pues lo había comentado, sin duda vale la pena que sí vayas a una escuela en nivel 1 al menos, o en el HSK1 por así decirlo. Ahora, el input comprensible, prácticamente en qué consiste, pues eso, simplemente poner audio original, subtítulos originales o en su idioma y posteriormente, si tienes más tiempo, puedes volver a ver la serie en su audio original sin subtítulos. Ahora, ¿qué va a pasar con respecto al estar viendo esta metodología en tu idioma? Sobre todo en chino mandarín. Probablemente si eres nuevo, tienes poco tiempo, al momento de ver una película, una serie, un programa, probablemente digas, no, de plano no entiendo nada, o sea, no entiendo nada. ¿Por qué? Porque probablemente tienes poco tiempo de estudiar en un salón de clases o de tener un libro. Pero ese poco tiempo que dices, no, es que estoy poniendo el tiempo porque no lo entiendo, es bueno no entenderlo al principio. Eso significa que no sabes nada, pero que vas a adquirir poco a poco algunas palabras que estás escuchando y las puedas reproducir, a lo mejor en un momento dado. Entonces, ¿de que funciona el input comprensible? Yo creo que sí funciona.
creo que es para la mayoría de la gente o es la forma en cómo debería de ser la gente el estudio. En el caso de chino mandarín ayuda muchísimo. Y sobre todo porque ponen los caracteres, pues es mucho mejor porque los vas identificando. Aunque a lo mejor la frase en sí completa no la logras a lo mejor entenderla. Pero el hecho de que ya estás viendo algunos caracteres y digas, ah, ese carácter sí lo conozco, ese carácter no lo había escuchado, pero ya veo cómo se escribe. Entonces, para eso realmente sirve el input comprensible en chino mandarín. ¿Vale o no vale la pena hacerlo? Sí, sí vale la pena. Y más si empiezas desde temprano o empiezas pegadito con tu curso o con tu libro. Entonces hay que buscar información en Netflix u otra aplicación que probablemente tengan programas o contenidos de China. Por lo cual sí recomiendo tener input comprensible lo más que se pueda. Obviamente te tiene que dedicar un tiempo. Normalmente si es una película dura aproximadamente 2 horas o 1 hora y media. Entonces tu input comprensible lo puedes hacer así. Un poquito a lo mejor de aplicaciones, un poquito tal vez de leer libro y posteriormente multimedia. Multimedia yo le llamo hacer eso del input comprensible. Entonces, ¿de qué conviene? Sí conviene, yo creo que sí conviene. Y yo le recomendaría esta cuestión. ¿Por qué? Porque sin duda empieza a ayudar, empieza a ayudar. Tal vez al principio no entenderás ciertas cosas, pero posteriormente tú te vas a quedar como, wow, sí lo estoy empezando a entender. No al 100%, a lo mejor todavía no hablo, pero pues ya sé más o menos de qué trata el contexto de lo que dicen en la televisión. Y no solamente quedarte como, ah, ok. Entonces, esa es la manera más correcta de utilizar input comprensible. ¿Cuál es la manera errónea o lo que mucha gente hace erróneamente y piensa que es input comprensible? Es hacer lo siguiente. Hay gente que todavía lo hace. No lo recomiendo de esa manera. Hay gente que dice, bueno, quiero aprender inglés, por ejemplo. Y entonces busca el programa en español. Vamos a suponer que quiere ver Bob Esponja en inglés, pero lo busca primero en español y lleva un avance de capítulos, los ve y dice, no, ahora sí lo quiero cambiar en audio inglés, pero que tenga subtítulos en español. En esos casos no tiene mucho sentido hacer realmente este método. ¿Por qué? Porque lo que ocupa realmente es entenderlo y de alguna manera disfrutar la información que estás viendo. Es muy importante que la película o la serie también te agrade. No por solamente por decir, bueno, es que tengo que aprender, ni modo, veo eso. Obviamente va a ser muy aburrido a lo mejor querer ver noticieros, pero si los hay y te empieza a interesar, pues lo puedes saber y sería un input comprensible. Entonces, de que funciona, funciona, por supuesto que sí. Y bueno, prácticamente hasta aquí sería mi conclusión. ¿Vale o no vale la pena introducir input comprensible? Yo creo que sí vale la pena, porque la gente va a empezar a aprender más de una forma más rápida. Y como viendo a lo mejor un programa o un documental que te gusta. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. Así es que prácticamente sería todo por el día de hoy. Nos vemos tal vez en otra transmisión hablando de algunos tips o información adicional con el chino mandarín. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. 再见. Hasta luego. 明天见.